¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar, clamar y suplicar con fe, la sanidad que esperas nunca llega? ¿Por qué hay enfermedades que persisten, dolores que no cesan, emociones que no se curan? Quizá tú mismo has dicho: Señor, te he buscado, ¿por qué no respondes? Esta enseñanza no es solo una respuesta a esa pregunta. Es una invitación a mirar más allá de lo que te enseñaron, a sumergirte en las raíces hebreas de la fe para descubrir lo que quizás ha estado oculto a tus ojos, pero no al corazón del Eterno. No estás solo en esta lucha. Miles de creyentes están hoy atrapados en una tensión espiritual. Conocen las promesas de Dios, han leído los milagros de Yeshua, pero no experimentan esa restauración en su cuerpo ni en su alma. Hoy quiero hablarte no solo como un maestro, sino como alguien que ha sentido ese mismo quebranto, y que ha hallado en la profundidad de la palabra, en sus raíces originales, un principio que puede cambiarlo todo. Te invito a quedarte hasta el final de esta enseñanza. Porque no es solo conocimiento, es una llave. Una llave que puede abrir la puerta que ha permanecido cerrada por años. Y al terminar, si esta palabra enciende una chispa en tu espíritu, te animo a suscribirte al canal Palabra Viva, Biblia y Fe, donde seguimos explorando estas verdades ocultas en la luz de la Torá, los profetas y el Evangelio de nuestro Mesías Yeshua. La mayoría de nosotros hemos crecido con una visión limitada de la sanidad. Pensamos que es un evento puntual, oramos, Dios responde, el dolor se va. Pero en la cosmovisión hebrea, la sanidad no es un acto aislado, sino el resultado de estar en alineación con el diseño original del Creador. En hebreo, la palabra para sanidad es refuá, y está estrechamente relacionada con la palabra refoe, que significa médico o sanador. Pero lo que muchas veces olvidamos es que el refoe actúa en un contexto de restauración total, cuerpo, alma y espíritu. Éxodo 3:26 declara: Yo soy Yahweh Rofeja, yo soy el Eterno, tu sanador. Esta no es solo una promesa, es una declaración de identidad divina. Él no simplemente sana, Él es la sanidad. Pero entonces, ¿qué impide que esta sanidad fluya en nuestra vida? La respuesta está en la raíz. Muchos oran con fe, pero con fundamentos fracturados. Creen, pero creen a su manera. Recitan versículos, pero fuera del contexto hebreo en el que fueron dados. Yeshua, nuestro Mesías, no vino a traer una nueva religión. Vino a restaurar el acceso al Padre, y lo hizo dentro del marco de la Torá. Ignorar este fundamento es como construir una casa sobre arena. Cuando Yeshua sanaba, lo hacía en medio de un pueblo que comprendía la relación entre pecado, impureza y enfermedad. En Marcos 2, cuando le presentan al paralítico, Yeshua no le dice primero sé sano. Le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque en la mentalidad hebrea, el pecado interrumpe la salem, la completitud del ser. La enfermedad, en muchos casos, no es solo física, sino espiritual. El alma enferma antes que el cuerpo. En Teilim /Salmos 32, 3-5, David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, mi pecado te declaré, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Lo ves? El alma que guarda transgresión sin confesarla se deteriora físicamente. La raíz hebrea del problema no siempre es una bacteria o un virus. A veces es una falta de perdón. A veces es orgullo, amargura, idolatría, ocultismo, o vivir lejos de la voluntad del Eterno. Por eso, en hebreo, la palabra teshuvá, que a menudo se traduce como arrepentimiento, literalmente significa regresar. No es solo sentirse mal por el pecado. Es volver a la senda correcta. Volver a la instrucción, la Torá, al diseño del Creador, a la obediencia. Cuando no hay teshuvá, no puede haber refuá. No hay sanidad sin retorno. En Jeremías 3:22, el Eterno dice: volveos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Aquí se revela un principio poderoso: el retorno trae sanidad. No al revés. No sanamos primero para después volver. Volvemos al Creador, y en ese retorno, Él comienza el proceso de restauración. Es por eso que muchas personas oran por sanidad, pero no están dispuestas a romper pactos con el pecado. Quieren ser libres del dolor, pero no quieren cambiar de estilo de vida. Anhelan la sanidad, pero rechazan la corrección. Y así, la raíz enferma permanece, aunque los síntomas se traten. Pero el Eterno no está interesado en tapar los síntomas. Él quiere curar la raíz. El profeta Isaías lo expresó de forma poética y dolorosa: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 1:6. Y esto, hablando del pueblo de Israel, no solo como diagnóstico físico,
sino espiritual. La rebelión contra la Torá había dejado al pueblo herido, enfermo, vulnerable. Ahora bien, ¿qué pasa cuando si hemos hecho tesubá, cuando nos hemos arrepentido y rendido al Eterno, y aún así la sanidad no llega? Aquí entra otro principio, la prueba. No toda enfermedad es castigo. En hebreo, la palabra para prueba es nisayón, que proviene de nasa, elevar, probar, exaltar. Job, fue un hombre justo, y sin embargo fue afligido. Su sufrimiento no era por pecado, sino para que su fe fuese refinada. En medio del dolor, él declaró: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 7:25. Hay enfermedades que vienen no para destruirnos, sino para revelarnos a nosotros mismos, para que descubramos si realmente confiamos en el sanador más que en la sanidad. Incluso el apóstol Pablo escribió que tenía un aguijón en la carne que no fue quitado, a pesar de orar 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta del Eterno? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Aquí aprendemos que a veces la sanidad no es quitar el dolor, sino llenar el alma de fuerza divina en medio del dolor. La fe hebrea no es mágica ni inmediata. Es profunda, continua y relacional. No se trata solo de recibir, sino de caminar en fidelidad. Por eso, la palabra hebrea para fe no es fe como algo emocional, sino emuná, que implica fidelidad, firmeza, confianza activa. No es solo creer que Dios puede sanar. Es caminar en esa verdad todos los días, aunque aún no se haya manifestado. Por eso, amados, si hoy estás enfermo, no te condenes. No pienses que es falta de fe. Examina tu alma. Pregunta al Espíritu del Eterno: ¿hay algo que debo entregar? ¿Alguna herida que debo perdonar? ¿Un camino al que debo volver? Y si todo está limpio, entonces espera. Pero espera con emuná. Espera adorando, sirviendo, creyendo, obedeciendo. No es casualidad que uno de los nombres del Mesías sea Sar Shalom, príncipe de paz. Porque la verdadera sanidad comienza con la paz interior. Y esa paz solo llega cuando el alma está reconciliada con el Creador. Yeshua sanó a muchos, pero no todos. Sin embargo, a todos les ofreció algo más grande que la sanidad física: el reino. El reino que está dentro de nosotros cuando vivimos bajo la autoridad del Rey. Hoy, vuelve a la raíz. Estudia la Torá. Camina como caminó tu maestro. No como un religioso, sino como un hijo que ama la instrucción de su padre. La raíz hebrea no es una moda, es la fuente. Y quien se injerta en el olivo verdadero, comenzará a recibir la savia de vida que fluye desde Abraham, Isaac y Jacob, hasta Yeshua el Mesías. Y mientras oras, esperando el milagro, quizá el Eterno está esperando algo más profundo de ti. Porque el milagro que buscas no es solo para tu cuerpo, sino para tu alma. Porque sanar sin transformar el corazón es como poner perfume sobre una herida infectada. El problema no se resuelve con palabras bonitas o declaraciones positivas. Se resuelve con transformación. Y esa transformación solo ocurre cuando la raíz es expuesta. La palabra hebrea para raíz es sores. En el pensamiento bíblico, toda acción humana tiene una raíz espiritual. Nada es casual. Y si no trabajamos sobre esa raíz, solo estaremos cortando ramas. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Entonces no trates los síntomas, trata el origen. Pregúntale al Espíritu del Eterno: ¿cuál es la raíz de esta enfermedad en mi vida? Muchos creyentes viven en lo superficial. Conocen al Dios de los milagros, pero no al Dios de la santidad. Conocen al Dios de las promesas, pero no al Dios de la obediencia. Pero en el hebreo bíblico, no existe tal separación. El mismo Dios que promete sanar, exige santidad como condición del pacto. En Levítico 11:45 dice: sed santos, porque yo soy santo. Y esa santidad no es algo abstracto. Se traduce en estilo de vida, en decisiones, en adoración práctica. En Deuteronomio 28, el Eterno habla claramente: si obedeces, vendrán bendiciones. Pero si no obedeces, vendrán maldiciones, entre ellas, enfermedades. No porque Él quiera castigarte, sino porque apartarte de la instrucción divina es salir del territorio de protección. Es como un hijo que se aleja del refugio del padre y se expone a la tormenta. Muchas enfermedades físicas nacen del alma desprotegida. La raíz está en la desobediencia, en el orgullo, en el ego, en el pecado oculto. Yeshua no sanaba con fórmulas, sino con discernimiento. Sanaba según la necesidad específica de la persona. Al ciego Bartimeo no solo le devolvió la vista, le dijo: tu fe te ha salvado. Porque su necesidad no era solo física.
Era un corazón que creía en el Mesías. En el estanque de Betesda, había un hombre enfermo por 38 años. Y Yeshua le pregunta, ¿quieres ser sano? Parece una pregunta absurda, pero no lo es. Porque hay muchos que no quieren ser sanados. Quieren seguir dependiendo, quejándose, culpando al mundo. Ser sano implica responsabilidad. Implica caminar. Implica cargar tu lecho y dejar el pasado atrás. Y una vez sanado, Yeshua le dice algo más fuerte. No peques más, para que no te venga algo peor. Juan 5 y 14. Ahí está el principio. Sanidad y santidad van de la mano. No puedes pedirle a Dios que limpie tu cuerpo mientras tu alma se revuelca en lo impuro. ¿Y qué decir del perdón? Hay personas enfermas no por lo que hicieron, sino por lo que guardan. El rencor es veneno para el alma. La amargura seca los huesos. Proverbios 2 y 30 lo dice. El corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. ¿Quieres ser sano? Perdona. Libera. Suelta. El Eterno no puede llenar un corazón lleno de odio. Y ahora quiero decirte algo que tal vez no te han dicho en tu iglesia, pero necesitas oírlo. No todas las enfermedades se van con oración, porque no todas las enfermedades son físicas. Muchas enfermedades son fruto de patrones mentales heredados, de ataduras espirituales, de maldiciones generacionales. Y para eso, no basta orar, hay que romper, hay que desarraigar, hay que volver al diseño original del Creador. En Jeremías 1 y 10, el Eterno le dice al profeta, mira que te he puesto hoy, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. ¿Lo ves? Antes de edificar, hay que destruir lo viejo. Antes de plantar la semilla de la sanidad, hay que arrancar la raíz del pecado, del engaño, de la ignorancia. Porque la sanidad no es un acto emocional, es un proceso espiritual profundo. Yeshua vino a sanar, sí, pero no solo con palabras. Él enseñó, confrontó, limpió el templo. No vino a consentir al enfermo, sino a restaurar el templo interior. Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y no puede haber sanidad plena en un templo contaminado. Por eso, esta enseñanza no es solo un consuelo. Es un llamado a volver, a hacer teshuva, a limpiar la raíz, a caminar en emuná, a obedecer la voz del Padre, a romper con el pecado, el orgullo, la autosuficiencia, a dejar de buscar milagros y comenzar a buscar al Dios de los milagros. ¿Y sabes qué pasará cuando lo hagas? La sanidad vendrá. Tal vez no de la forma que esperas, pero vendrá. Porque la paz interior es una forma de sanidad. La libertad del alma es una forma de sanidad. Y cuando el alma está sana, el cuerpo puede ser restaurado. Por eso dice Isaías 53, 5, hablando del Mesías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa palabra no es solo profética. Es real. Él llevó tu enfermedad, tu culpa, tu vergüenza, para que tú camines libre. Pero debes tomar la decisión, o sigues viviendo con una fe superficial, o profundizas tus raíces. O sigues orando sin entender, o aprendes a orar desde el corazón hebreo, desde la raíz de la Torá, desde la obediencia. Hoy es el día de tu refuá. Hoy es el día de romper cadenas. Hoy es el día de volver. Porque el Padre está esperando. No para juzgarte, no para castigarte, sino para sanarte. No vivas un día más en ignorancia. No cargues una culpa que ya fue pagada. No aceptes una enfermedad como parte de tu identidad. Tu identidad está en el Mesías. Y en él hay plenitud de vida. Así como la mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto de Yeshua y fue sanada, así tú hoy puedes extender tu mano. Pero no basta tocarlo por emoción. Ella sabía lo que estaba haciendo. El borde del manto era el tzitzit, símbolo de la Torá. Ella tocó la obediencia, la santidad, la palabra viva. Y ahí fue restaurada. Haz tú lo mismo. Toca hoy la raíz hebrea de tu fe. Vuelve al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Vuelve al camino antiguo. Vuelve a la instrucción. Y hallarás descanso para tu alma. Y si esta palabra te habló, si el Espíritu te mostró algo hoy, no la guardes. Compártela. Y suscríbete al canal Palabra Viva, Biblia y Fe, donde revelamos las verdades que han sido ocultas por siglos y encendemos la luz que puede transformar generaciones. Que el Eterno, el Dios de la vida, el Rofé de Israel, sane tu alma, tu mente, tu cuerpo y tu propósito. Que su salón inunde tu casa. Y que camines desde hoy no solo buscando milagros, sino caminando con el Dios de los milagros. Y si esta palabra tocó tu vida, te invito a suscribirte al canal Palabra Viva,
Biblia y Fe, donde seguimos revelando los tesoros escondidos de la Escritura, para que tu fe no solo crezca, sino que se establezca sobre roca firme. Que el Eterno te bendiga, y que su rostro brille sobre ti con salom completo. Amén.